Capítulo 1 del libro La brecha. La brecha perdida. Algo oscuro me espanta. Usa una capa marrón y su rostro se pierde en el desacierto espeso de la noche. Hay una sola vela escondida. Todo pasa muy rápido. Si no bebo la leche que contiene el biberón, el cuco me comerá, el mismo que ha venido a buscarme. Bébete la leche, pues no tengo toda la noche. Bébetela, o el cuco te comerá, repetía mi madre en medio de mis lloriqueos. Aquella noche pude ver algo a través de la puerta del recibidor. Una presencia desconocida capaz de sentirse su tamaño, su asperidad y su terror, sino que era por la vela que transmitía su sombra de una forma mucho más grande al estar escondida detrás del sofá. Llegué a pensar que era el monstruo viejo y con barbas que se llevaba a los niños malcriados en un saco. No era que se llevara a los niños en ese saco, lo que asustaba a todos los niños, sino lo que nos podría llegar a ser después, según las personas del pueblo, sacarnos todos los que teníamos dentro en el estómago, los ojos o algún órgano del cuerpo para venderlo después en el extranjero a gente de dinero con necesidad de un riñón u otro miembro. Desde entonces no duermo, o duermo, pero con miedo. Un espanto terrible arropa mi cama y solo me siento resguardado si tengo el mosquitero o la sábana encima. Cuando veía por la brecha que permitía la entrada de la llave a mi habitación, nervioso al escuchar los pasos de mi madre cada vez que venía a castigarme por cualquier motivo que le pareciera, en vez de ver la otra habitación de enfrente, el cuarto de mis padres, era otro lado oscuro y extraño a mi conocimiento lo que contemplaba. Al principio alguien caminaba por la sala durante las noches, mientras la luz se dejaba encendida por mis constantes gritos de miedo. Tenía terrores nocturnos y tenía acceso a la sala porque la habitación solo se separaba de ella por el petillo desde el cual acechaba cuando venía a mi cuarto alguien. Apenas cumpliría los 8 años cuando comencé a tener estas experiencias. No había sido bendecido ni nada por el estilo. Pasaba por un largo proceso de sufrimiento con espantos y ahogos continuos que dejaban mi rostro pálido y envuelto en otro olor. Ya me estaba acostumbrando y no podía hablar con nadie sobre estas siluetas que rodeaban mi habitación cada noche, pues nadie me escuchaba. A mi madre le tenía cierto espanto, y a mi padre no era la persona más indicada para hablar de estas cosas. Para él todo era un infantilismo, algún problema cerebral heredado de mi madre, u otra cosa cualquiera, menos un caso serio en el que deseaba ser escuchado. Además, nadie podía ver lo que yo veía por la brecha. Parecía ser un mensaje únicamente para mí. Mis padres no lo percibían como yo debido a los escándalos y discusiones que se generaban en la casa, ya que se disponían a llevar hasta el final el divorcio de 5 años de relación, unidos por el hipotético amor en el que muchos suelen dejar caer todas sus esperanzas para padecer, irónicamente, por sus propios juegos de laberintos, en una salida poco juiciosa, aunque claro, el hecho estaba muy obvio. Alguien había cometido un grave error del cual yo no era partícipe. Sentía tristeza por todo. Me confundía mucho el hecho de que ya no se abrazaran ni besaran como antes solían hacerlo. Un tono desafinado fue sumergiéndolos en discusiones constantes y erguidas, hasta que dejaron de verse a los ojos cuando se tenían que decir algo. Varias veces mi padre llegó a salir con una chica joven. Me enteré por mis compañeros de escuela que estaban en horas de la tarde y que me informaban por el teléfono que él pasaba por el frente de la escuela hacia un hotel que estaba cercano de allí. Mi padre no me creía capaz de conocer tales hazañas. Mi madre lo pensaría mucho menos. Ella procuraba desgastar su abstinencia sexual entre los afanes y conflictos del día, sensibilizando su parte emocional hasta el punto de verlo todo como un problema. Llegué a creer que la infidelidad era mejor que volverse de tan mal humor como mi madre. ¿Y cómo no tendría yo que llegar a esa conclusión si era el que pagaba las consecuencias? Mi padre por lo menos era más agradable. A veces gritaba, pero porque mi madre lo provocaba demasiado con miles de tonterías. ¿Y el dinero? No me digas que no has traído nada. ¿Te estás volviendo loco, coño? ¿Crees que es posible que tenga que lavar, fregar, planchar y hacerle la comida a los malditos hombres que habitan esta casa y que lo único que han hecho de mi vida es una pendeja desgracia? No tienes idea de lo que estoy pasando. Me mato luchando porque ustedes vivan bien y mira cómo me pagan. No obstante, mi vida seguía de este disfraz suicida en el día.
Mas en las noches, pequeños monstruos, con dientes filosos y con 3 fibras de cabellos en una carva llena de verrugas, perpetraban las maderas que servían de pared paralela a mi cama. Cuchicheaban, cosas que no entendía, y no me importaba en lo absoluto porque la sola presencia de esos animaluchos horribles era suficiente para sentirme preso dentro del mosquitero y por si las moscas, debajo de las sábanas. Sin embargo, yo solo quería saber lidiar con los terribles mal de cabeza de mis padres. ¿Qué podría significar todo esto? ¿Y por qué una bruja quería hacerme daño cuando apenas tenía 4 años? ¿Cómo es que eso no fue un sueño, ante el hecho de que mi tía, una monja, sostenía un frasco de agua bendita y la rociaba, mientras mi madre sujetaba un palo de escoba para tumbarla, desde la esquina donde se encontraba? Aquella bruja, como la experiencia, desapareció de todos modos. No ha vuelto jamás. Pero ojalá me hubiese chupado por los dedos la poca sangre que me quedaba. Tal vez así alguien notaría mi existencia. Otras criaturas fueron apareciendo aún más extrañas en el pasillo. Se podían percibir por sus siluetas. También cuando me agachaba por debajo de la puerta, pelaje blanco, con forma de león alrededor del cuello, manos peludas y rostros de hombres también. De la cintura hacia abajo caminaban encorvados como centauros, puesto que sus pies eran de caballos y sus pezuñas algo más grandes. Lo último que se reflejaba por medio de sus sombras eran sus alas de ángeles en sus espaldas. Tenían una espada en la mano derecha y con la otra apretaban un arco. Las flechas la tenían juntas en una bolsa larga de sus cinturas. Creo que eran criaturas con una combinación morfológica fascinante, la unión del Pegaso mitológico con algún centauro, o en términos modernamente dicho, un producto magnífico del descubrimiento de la genética. Ya había leído algo de eso en la escuela, los experimentos con genes de diferentes animales, morfosistemas de ligación de ADN, e incubaciones, clones, mutantes, etc. En cambio, a nadie le importaba. La brecha de la puerta me permitía concebir la supuesta formación de una guerra, solo por el petillo en otra realidad. La causa de esa guerra, al parecer, era un niño. El mar que se observaba a través de la extraña visión era de un azul límpido, hasta que se empezó a consumir en un color negruzco y denso en la parte sur de aquel lugar. La luna se fue oscureciendo entre las nubes tétricas que se fundían de horizonte a horizonte. Los árboles se apartaban de sus hojas verdes y de sus raíces gruesas, se auscultaban como flácidas, y el entorno se derretía en llanto. El odio del hombre oscurecía toda la región de este a oeste. El vendaval arreciaba sus rayos y truenos contra su creador, y la naturaleza se destruía con todo lo que le rodeaba. Todo esto me permitía ver la brecha como si tuviera binoculares. Presiento que no tenemos salida alguna. El destino nos servirá de nada si seguimos esperando a que nos ayude. Nada nos cuesta confiar en aquello que, por lo pronto, no nos importa menos creer, que viene a liberarnos de estos fenómenos catastróficos. ¿Cómo no creer y tener que morir de la misma forma en que lo haríamos si no confiáramos? En pocas palabras, no tenemos opción. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que deberle confianza y fidelidad a un poder desconocido si podríamos contar con el nuestro? Precisamente, como ya no nos conocemos tan bien, sabemos que hay cosas con las que no podemos lidiar. Míranos, no somos más que desdicha y miseria. Nuestros enemigos atacarán y nadie les hará cambiar de opinión, al menos que la señal baje del cielo, como en otros tiempos. Hay un elegido, un supuesto rey que nos liberará de toda esclavitud. Pero sabes bien que debe venir rodeado del mejor oro del mundo y que debe ser bien parecido para mantener el legado de sus antecesores, pues si no, será lo que ya conocemos como... Si se da una guerra, no será para la tonta apariencia de un sujeto que nacerá para ser rey, sino por los caprichos de sus padres, quien echa a la basura la única comida del día anterior que tiene en su casa por delicado que aparente. ¿Acaso es el hombre menos que el orgullo? El orgullo no es así. No es así si hay vida. Lo mismo pasa con la necesidad de beber y de dormir. No creo que suceda y si se da, lucharé de su lado. El niño debe ser protegido de quienes quieren imponer sobre su inocencia la grave herejía de los caprichos y sentimientos trasnochados. Escuché las voces de soldados con armaduras brillantes e impresionantes discutir sobre el destino de sus vidas. Una tremenda guerra se llevaría a cabo. La carta estaba sobre la mesa y no había muchas posibilidades de ganar. Mientras esto acontecía, mi padre llegó a la casa muy enfadado y sensible. Tenía momentos en que nadie podía dirigirle una palabra. Su comportamiento era tan excesivo como el de mi madre.
Ella tenía sus limitaciones también como todo el mundo, pero en una relación de pareja, las oportunidades acreditaban más salidas justificadas a la persona que menos errores cometiera. Sin embargo, cuando mi padre se enojaba con mi madre, era como si se enojara conmigo, porque los sentimientos de mal humor eran arrastrados como río abajo sin presa que los controlara desde mi madre hasta mí. Era una cadena maldita o una programación experimental de inconsciente colectivo con influencias negativas. Según algunos programas de televisión que había visto, por eso fui castigado, por nada. Apreciaba más el lado de mi padre por estos motivos. Él se iba a un bar con una chica joven de la escuela a desahogar sus penalidades mientras que me dejaba tranquilo en casa. Mi madre, por el contrario, me reprendía y eso le llenaba de satisfacción. A veces admitía que me hacía daño porque no encontraba otra cosa que hacer, pues la costumbre acorraló mi ser entre sus garras. Ningún acontecimiento en el disque buen hogar se sujetaba a regla alguna, porque no había reglas. No teníamos un orden, una ley que determinara que quien incumpliera o infringiera esa norma establecida sería castigado con el mismo rigor, sin importar su condición. Debió haber sido así, pero es la mala suerte de algunos, y la buena para quienes pueden llegar a vivir en una sociedad donde se practiquen los mismos derechos para todos. Mientras pensaba en esto, sucedió que una silla de madera llamó mi atención, insignificantemente, como sin explicación alguna. Tal son los enamorados que han encontrado una química en sus similitudes y apreciaciones que se conmueven impactante con cada beso de miel inmaculado. La atraje hacia mí y coloqué mis pies suavecitos sobre su dura madera. Era algo antigua, pero muy sigilosa. De esa manera pude converger hacia la abertura con más comodidad. No obstante, tenía sueño y me rendí en la misma. Aquellas escenas de la brecha empezaban a darme miedo y espanto. El cambio de lugar de los objetos de mi recámara, todo iba transformándose. La silla se ocultó debajo del piso, como si se esfumara, y en su lugar apareciera un corral, unos animales rastrillos, instrumentos varios para trabajar. El sofá en el que leía libros también se disparó hacia abajo por el piso y en su lugar ascendió una pequeña casa con personas brindando como una especie de vino tinto. Mi peluche favorito, ante el cual inclinaba toda la balanza de mi confianza, también se disparó, surgiendo en su lugar un niño tierno con una sonrisa amigable. Todo se transformaba a mi alrededor y mi ser se acoplaba ante aquella realidad, así también como mi cama. Fue una noche cualquiera de luna llena. Un repentino ruido se escuchó en el frente de la casa. ¡Bum! Mi padre estaba embriagado y tocaba la puerta fuertemente. Mi madre reconocía aquella melodía incansable y hasta perturbadora desde que se había casado con aquel patán insatisfecho. Pero como dije, todos cometemos errores. Mi madre, conocida con el nombre de Herminia, se acongojaba tanto por los escándalos domingueros de mi padre que ya hasta sufría de nervios. Anhelaba con ahínco llegar a completarse todos los trámites para el divorcio en el tiempo más posible, pero los divorcios se habían vuelto más costosos que las bodas, y mi padre, Parmenio, gastaba todo lo que ganaba en bebidas y parrandas con amigos íntimos, muy dispuesto a no darle el divorcio a mi madre. Su trabajo siempre era algo temporal. El estruendo de la puerta obligó a mi madre a trancarse en el cuarto bajo llave. Pero si Parmenio intentara maltratarnos a ambos de forma abusiva como lo hacía ella conmigo, solo que bajo el efecto del alcohol era diferente el dolor, según ella. Escondido, o más bien encerrado, la habitación empezó a moverse, los objetos desaparecían con prontitud, las luces tenues de la luna que perpetraban mi ventana daban una gráfica tétrica y espeluznante a toda aquella trama conmovedora y alarmante. Mi garganta se trabó y la voz se hizo tosca ante el forcejeo por llamar a mis padres, pero ellos ya estaban fuera de mi círculo solicitado y no me escuchaban. Una luz emergió de la brecha de la puerta de mi cuarto y se dispersaba por todo el ambiente de mi derredor. Absorbía los objetos y en su lugar ponía otros. Mis ojos quedaron abrumados por el desconcertante panorama hasta ahora visto. La realidad me tragaba con todo, mi madre gritando aterrada, mi padre enloquecido y yo muerto del miedo que me provocaba ahogo todas las noches, hasta que había llegado el momento de conocerlo. Fue la última vez que escuché las voces de mis padres. Fue un recuerdo lamentable para mí el tener que pasar por esto sin pedirles permiso. Me gustaba no ser golpeado, pero también los extrañaba. Fuera de que me asustaba hacer cosas sin su consentimiento por los golpes que me ofertaban después. Mi voz no se escuchaba perfectamente. A veces tartamudeaba y ya hasta tenía un tic nervioso en mi boca, pues la doblaba de lado a lado, encogiéndola hacia atrás cuando tenía miedo o cuando me reprochaban. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. Y prepárate para el siguiente capítulo, porque
a donde vamos es algo intenso e increíble.